La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia, pues, es muy amplia. Algunos piensan que es cuestión de laboratorios, de física, química, biología. No, también es la sociología, la economía, en fin, la historia. Y en esta oportunidad, y lo hacemos a través de invitados protagonistas en estos campos. En esta oportunidad estamos con nuestro amigo Cinesio López. Hola, Cinesio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y gracias por tu invitación, Modesto. Aquí estoy en tus órdenes. Muy bien, este año ha sido especial primero porque la presidenta de México, eh, la señora Claudia Sheinbaum, pues causó polémica al pedir que el rey de España pida perdón por todo lo que hicieron los españoles en México, y ha habido respuestas del otro lado un poco en el mismo tono, medio agresivos. Y el Premio Nobel de Economía de este año ha sido otorgado a tres científicos que justo tratan del problema relacionado con la controversia. Eh, el Premio Nobel de Economía de este año ha sido otorgado a los señores James Ah, Robinson, Daron Acemoglu y Simon ajá. Johnson, espero que pronuncie bien Daron Acemoglu. Ellos han ganado su premio Nobel porque han analizado las consecuencias de las colonias europeas y en especial en América Latina, África, etcétera. Y ellos señalan, sobre todo Robinson, perdón, señalan pues que en América Latina ha habido realmente un gran problema porque, dice, la pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo y la explotación de los indígenas, caray. Bueno, nosotros acá, ni Cinesio ni el que habla, somos ni indios completamente, ni españoles completamente, somos mestizos como casi todos los peruanos, no tenemos ningún problema de racismo contra España, ni lo que fuera, pero sí, a mí en todo caso, y seguro que a Cinesio también, nos interesa la estructura social, las instituciones como señalan los premios Nobel que tenemos ahora, que son herencia de lo que dejaron nuestros, entre comillas, padres españoles, siguen hasta ahora, nos hemos quedado con ella, aparentemente no queremos deshacernos de esa herencia y esto causaría pues los problemas que hasta ahora vivimos. Para ello, para comprender del punto de vista científico, le preguntamos a nuestro invitado Cinesio, conocido por todos ustedes, no necesita presentación, lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la estructura social, las instituciones peruanas actualmente con las que había justo antes de la independencia? A ver, mira, yo creo que mm, hay una cierta relación de continuidad, aunque hubo un momento de ruptura profunda con la revolución militar de Velasco, ¿no? Pero la relación de continuidad sigue más que todo, ¿no? Y también ha habido cambios y rupturas, ¿no? No solamente hay una continuidad, ¿no? La misma independencia, ¿no es cierto? Nos produjo algunas novedades, por ejemplo, Estado independiente, ¿no? La forma republicana, eh, el ejército como una organización nueva, ¿no? Y quizá, digamos, ciertos pensadores liberales republicanos que eran muy interesantes, ¿no? Esa es como herencia. Todo el resto es un poco continuidad. Por ejemplo, la tributación siguió, ¿no? Con pequeña interrupción de San Martín, el tributo indígena siguió y era casi el 50% de los ingresos fiscales del Estado, ¿no? Hasta 1854.
¿no? Que se anuló. Además, había una continuidad en la burocracia. La burocracia era la misma, ¿no? Además, una cierta continuidad incluso en la división geopolítica. Las intendencias se transformaron en departamentos, ¿no? Tal manera que hay una continuidad muy grande. Y la estructura económico-social fue colonial, ¿no es cierto? Y entonces, fíjate, la inmensa mayoría de la élite no quiso la independencia. Solo dos de ellos apoyaron la independencia. Los otros más bien financiaron a los españoles que combatían a los independentistas, ¿no? De tal manera entonces que hay mucho de continuidad en el momento de la independencia. Y después, bueno, o sea, todo el siglo XIX fue muy de continuidad colonial. Con el guano cambió un poquito la cosa, ¿no? Porque aunque siguió la dirección colonial, es decir, organizar la economía en función de las necesidades del mercado internacional, de las metrópolis, y no de las necesidades de los peruanos, ¿no? Siguió más o menos la misma orientación, pero comenzaron a aparecer ya las clases sociales, ¿no? Que se combinaron con castas, ¿no? Porque en la colonia eran básicamente castas. En cambio, ahí en el siglo XIX ya comienza a ver la clase social, se combinan con la casta, pero hay básicamente una continuidad. El siglo XX también hay mucho de continuidad, pero también hay cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué te digo? El ingreso del capitalismo ya en serio, ¿no es cierto? O sea, el capitalismo agrario, minero, exportador, con mucha presencia del capital extranjero, trajo un tipo de capitalismo también manteniendo la orientación colonial, pero era ya un capitalismo que no existía, digamos, en la colonia. Entonces eso fue importante. Y además trajo una cosa importante recién en el siglo XX. Recién tenemos Estado, porque en el siglo XIX no había, digamos, un Estado más o menos bien constituido, ¿no? En lo que no teníamos Estado, no teníamos un ejército institucional, no teníamos nación y fuimos a la guerra, imagínate. Y entonces es obvio, y Chile tenía todo eso en 1830 ya. Nosotros en 1879 no teníamos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que han habido entonces mucha continuidad y muchos cambios, ¿no? Ya en el siglo XX, pero la ruptura más importante se da con la ruptura de la reforma agraria. Se acaba con la servidumbre, se acaba con el feudalismo, ¿no? Se acaba de alguna manera con la oligarquía que soportaba todo eso. Bueno, eso. Yo te diría, bueno, a ver, volviendo a los premios Nobel, para conversar un poco sobre esto. En un primer momento, tanto Robinson como Acemoglu, bueno, escribieron dos libros que son geniales, por los cuales les han dado el premio, ¿no? Uno se llama, a ver, eh, ¿por qué fracasan los países? ¿No es cierto? ¿Por qué fracasan los países? Entonces, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Lo escriben Darren Acemoglu y James Robinson. James Robinson es economista y politólogo, de forma que tiene una característica especial y es profesor de Harvard, ¿no? Acemoglu me parece que es profesor en MIT, ¿no? Entonces, y el otro libro que escribieron fue, a ver, fue el de Economic Origins of the Dictatorship and Democracy. Ya, me parece que este no está traducido al español, ¿no? Entonces, ese es, ahora, ellos, este libro último que te acabo de citar es un poco una respuesta a un libro clásico de la sociología de, de, de Barrington Moore, que se llama Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Lo que ellos tratan es más bien de ver los orígenes económicos
y políticos de la democracia, o sea, ya no sociales, sino políticos. Esa es su diferencia, y quieren dialogar con Barrington Moore. Entonces me parece en ese sentido un diálogo interesante, y los dos libros son brillantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta eso. Ahora, sin embargo, en el premio Nobel yo no he leído la causa por la cual se le da estrictamente el premio. Subrayan mucho el tema solo institucional, ¿no? Cuando efectivamente ellos señalan que hay varios factores, ¿no? No solamente institucionales, sino también estructurales, digamos, ¿no? Entonces, las grandes preguntas que se hacen a Acemoglu y Robinson, por ejemplo, para el tema sobre los orígenes económicos y políticos de la dictadura y la democracia, es ¿por qué algunas sociedades se hacen democráticas en un primer momento? Esa es una primera pregunta. Una segunda es ¿por qué algunas democracias persisten y se consolidan, mientras que otras colapsan, ¿no? Entonces, y buscan varias rutas, ¿no? En eso, y claro, encuentran muchos orígenes, cambios en digamos, en el caso europeo, en la estructura económico-social, digamos, en la tradición histórica, ¿no? Y en las formas institucionales. Y cuando se trata de las colonias, el peso de lo colonial es importante. A mí me parece importantísimo tomar en cuenta el peso de lo colonial. Hola, ¿cuál era el problema de los dos autores? Que eh, no diferenciaban el tipo de colonización, digamos. La colonia no es una cosa compacta. Hay dos tipos de colonización: la colonización mercantil que desarrolla España después de 1500, ¿no es cierto? Hasta 1700 más o menos, bajo el dominio de los Habsburgo, ¿no? Que era toda una estructura feudal, ¿no? Entonces, y la otra liberal que comienza en 1700 y que fue la forma de colonización de Gran Bretaña hacia Norteamérica, básicamente, ¿no? Y España entró también a esa colonización, pero ya en forma tardía, ya había vivido la colonización mercantil, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es importante diferenciar los dos tipos de colonización? Eso es una observación que le hace Mahoney, un gran politólogo, a los dos autores, ¿ya? En un libro que se llama Colonialism and Postcolonial Development, ¿no? Spanish American Comparative Perspective, ¿no? Entonces, les hace esa observación, que es muy clara, muy importante. Entonces, eh, me parece interesante a mí, porque así avanza la ciencia, ¿no es cierto? Eh, que Robinson, eh, en un último libro que se llama Critical Juncture and Historical Legacy, eh, digamos, escribe un artículo en ese libro, que es dirigido por Collier y Munk, un artículo donde reconoce que es necesaria la diferenciación. Sí, o sea, en el diálogo se avanza, ¿no es cierto? Eso me parece importante señalar. Y entonces escribe un artículo que se llama, a ver, perdón, te lo voy a, de Robinson, ya. Critical Juncture and Developmental Paths, Colonialism and Long-Term Economic Prosperity. Coyunturas críticas y rutas al desarrollo, el colonialismo y la prosperidad económica de larga duración, ¿no? Entonces, eso, entonces, ahí ella reconoce la diferencia, es evidente, y eso ha hecho evidente que yo creo que ahora las cosas van a verse con más claridad. Ahora, ¿por qué fracasan los países? También tiene más o menos esa orientación. Ahora, vamos al fondo de cuál es la diferencia y por qué es importante diferenciar los colonialismos. Primero, el colonialismo mercantil, con España, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Con el colonialismo mercantil, España, que era básicamente una monarquía feudal, digamos, con instituciones feudales, y que buscaba más o menos
no la acumulación capitalista, sino el atesoramiento de la riqueza natural, en fin, ¿no? Entonces, cuando llega la conquista, quiere trasladar esas mismas instituciones a, a América, ¿no? Pero cuando llega a América, lo primero que se pregunta es lo siguiente, ya, a ver, ¿dónde hay más población? Y entonces encuentra que hay más población en México y Perú, ¿no? Hay más población. La segunda cosa que se pregunta es, ¿y dónde hay más riqueza natural? ¿Dónde hay más riqueza natural? Y encuentra nuevamente que la respuesta es México, Perú y Bolivia, ¿no? Añade Bolivia. La tercera es, ¿y cuál es la sociedad compleja políticamente más organizada? Nuevamente, México y Perú, ¿no? Cada uno tiene sus estados, ¿no? Más o menos organizados. ¿Por qué? Porque era importante para la colonización. Podías negociar más que atacar a una población totalmente desorganizada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hicieron entonces? Ahí establecieron, y hay otra categoría que introduce ahí Mahoney, que se llama, hicieron el centro colonial mercantil, que dio origen ¿a qué? A una élite terrateniente feudal, ¿ya? O sea, todos esos, los que dirigieron todos esos procesos fueron terratenientes. En el Perú, por ejemplo, eran terratenientes feudales en la sierra y terratenientes esclavistas en la costa, ¿no? En la costa. Algunos de los dueños de esos, de los terratenientes esclavistas en la costa, fueron órdenes religiosas, por ejemplo, los jesuitas. Los jesuitas tuvieron grandes propiedades de tierras, sobre todo en la costa, ¿no? Entonces, yo creo que así se estableció eso. Y entonces, cuando viene, bueno, entonces esos son centros coloniales. ¿Y después qué pasa? Encuentra, por ejemplo, que otros países hacia el sur del Perú, como otras zonas como Chile, como Argentina, Uruguay, eran pampas, ¿no? Había poca población, había poca riqueza, ¿no? Y no había ningún tipo de organización, ni un interés, digamos, ¿no? Entonces fueron zonas periféricas, digamos, ¿no? En el colonialismo mercantil, ¿no? Ahora, cuando ya eso cambia en el siglo XVII, con la reforma de los Borbones, ya los Habsburgos son sustituidos por los Borbones. Entonces, y los Borbones siguen más o menos lo que ha hecho Inglaterra, el colonialismo liberal, ¿no? El colonialismo liberal, dirigido, digamos, básicamente por una élite comercial, ¿no? Y que se instaló básicamente en las colonias norteamericanas y que de alguna manera España también entonces sumó para hacerlo en América Latina. Ahora, era más difícil establecer un colonialismo liberal en los ya que eran centros coloniales mercantilistas, ¿no? Era más difícil ahí en México, el Perú, y era más fácil en lo que era periferia, ¿no? O sea que en el Porque Perú y México se había instalado ya toda una estructura mercantil y ahí tendría que haber obviamente una sí, resistencia. mercantil y terrateniente, feudal y esclavista, ¿te das cuenta? En cambio, Argentina, Uruguay eran una pampa, ¿no? Y entonces, pero estaban bien ubicadas para establecer el colonialismo liberal, porque tenían puertos que podían comunicarse fácilmente con el comercio internacional, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo había que responder al desafío británico. Entonces España se transformó en centros. Esos que era periférico se transformaron en centros coloniales liberales. ¿Te das cuenta? Y entonces, eh, ¿a qué da origen el centro colonial liberal? A una élite comercial con vocación capitalista. Entonces, es esa la razón por la cual Uruguay y Argentina están más desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en los otros centros, nosotros, por ejemplo, que éramos centro comercial mercantil, fuimos semiperiferia en la época liberal, semiperiferia. México siguió siendo central, pero seguía teniendo la élite terrateniente como importante, digamos, ¿no? Que impedía un avance como lo hizo Argentina, que no tenía esa élite.
Ahí surgió más bien, como te digo, la élite comercial con vocación capitalista, ¿no? Y se instaló allí y eso más o menos hizo crecer. Yo creo que esa explicación es central para poder entender la diferencia de los desarrollos en América Latina, el peso que tiene la colonia, ¿no es cierto? Entonces, y fíjate, todo el resto de países eran periféricos en ambos casos casi, ¿no? Tanto en el mercantilismo como en el liberalismo. Chile, Costa Rica, todo un montón de países, ya de los 14 que habían, la mayoría eran periféricos en ambas cosas. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué Chile? ¿Por qué Costa Rica avanzaron casi al mismo nivel de Argentina, ¿no es cierto? ¿O por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ahí es una cosa interesante, ¿no? Porque Mahoney sugiere que en ese caso eh, es por razones de la guerra. A Chile le fue bien en todas las guerras, ¿no? En todas las guerras. Nos derrotó, pues, ¿no es cierto? En todas las guerras. Y Costa Rica supo hacer la paz. Y entonces no, no se dedicó a otra cosa sino que a hacer la paz y entonces ahí ya avanzó, digamos, ¿no? O sea, esas son las razones, pero las otras siguieron siendo periféricas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso en resumen, la argumentación, digamos, ¿no? Ahora, como te digo, en nuestro caso, la continuidad colonial ha sido enorme. Hasta ahorita la sentimos, ¿no? Incluso en la cultura, ¿no? Y en la orientación económica, sobre todo, ¿no? Ahora, también efectivamente es impresionante cómo yo soy de mi pueblo, tú conoces mi pueblo, Salpo, La Libertad, eh, a 3.700 metros. Cuando uno va, está todo el tiempo lleno de procesiones, de fiestas, de vírgenes, de santos. Es como viajar al pasado. O sea, hay lugares que son todavía más anclados a la época de la colonia, ¿no? Y hay diferencias también entre los pueblos de Perú. La selva, en cambio, es un poco diferente. No ha habido tanto peso. Claro. Bueno, yo te diría, a saber, que el Perú es un país complejo, ¿no es cierto? Donde conviven muchas historias, digamos, en la contemporaneidad. Tenemos, digamos, la historia primitiva en la selva de los no contactados, por ejemplo, ¿no? Tenemos una historia ya más o menos de ciertas relaciones comerciales, en fin, en la misma selva y digamos un capitalismo comercial o tenemos hoy un capitalismo industrial, un capitalismo monopólico, digamos, todas las mezclas y todas coexisten al mismo tiempo. Ese es el Perú. Es un país un poco complejo, ¿no es cierto? O sea, todas las historias que coexisten al mismo momento en la contemporaneidad. Esa es nuestra historia. Y como tú bien lo señalas, tú encuentras pues continuidad colonial, digamos, incluso en las fiestas, en la cultura, ¿no? En ciertas zonas de la sierra, en fin, ¿no es cierto? Que no lo encuentras en Que otros. se mantienen con los valores que trajeron los españoles de esa época, ¿no? Sí, Ahora, justamente nosotros hacemos cada año lo que se llama la Caminata de la Ciencia, que es un viaje en el tiempo, en el sentido de que partimos de la Libertad a la altura de 2.000 metros y caminando vamos hasta 4.000, ¿no? Y vemos la historia. En la ya, parte lejanos a las poblaciones capital, la gente vive pues con su arado, sus bueyes, con yanques. Parece que estuvieran los tiempos de hace 500 años. Subes un poco más, ves algún movimiento minero y subes al final a 4.000 metros. Tiene las antenas parabólicas de la televisión, de la telefonía. Ya ves 4x4 que llegan allí, una cosa, es como, realmente es un viaje en el tiempo, por eso nos encanta hacer sí, sí. esa Y al caminata, mismo ¿no? tiempo, ¿no? Lo Sí, puedes hacer quizá en un mismo día, ¿no es cierto? No, o 2 días. esa nos tardamos 7 horas caminando y vemos Ya, esos, por supuesto, vemos niños que toman agua del riachuelo, de las quebradas, junto con las vacas, toman de la misma fuente.
En fin, es una cosa impresionante cómo nuestro Perú está pues viviendo diferentes tiempos, ¿no? Tú también seguramente has visto eso como sociólogo. Ajá. Sí, sí, claro. Eso es, digamos que el Perú es un país muy complejo, entonces, no solamente geográficamente, es un país difícil también, ¿no es cierto? En la geografía, sino también en las historias, ¿no es cierto? Todas las historias conviven al mismo tiempo, ¿no? O sea, desde la primitiva hasta la más moderna, ¿no es cierto? También hay gente que aquí, en Lima, cree que vive en Miami, ¿no es cierto? O sea que hay de todo, tienes ¿no? Este es un país así muy difícil además, y muy interesante, rico, es un desafío, digamos, ¿no? No, a mí me encanta tremendamente porque imagínate, yo que tengo 76 años, siempre cuento esto porque me parece realmente increíble. He vivido los rezagos de los tiempos pre-independencia. Sin querer he vivido las consecuencias. Me acuerdo cuando tenía 10 años, bajaba a los valles, porque antes los pre-incas, tú sabes, dominaban pues los nichos ecológicos, ¿no? Ya sé. Cuando llovía arriba, de enero a abril, bajaban mis antecestros a las 2000 metros con sus animales, qué sé yo, para recoger lo que arriba no había, frijoles, qué sé yo. Y, y de repente, cuando bajé una vez, me comenzaron a tirar bala de escopeta. Caray, nos atacaron. ¿Y quién eran? Eran unos personajes allí que se habían apoderado de la parte baja. O sea que lo que antes para nuestros ancestros era fácil, lo habían invadido. Entonces mi abuelito iba pues a la capital a hacer los juicios, porque todo era, en ese momento el juez tenía que resolver. Y poco a poco me voy enterando de que justo antes de la independencia, un capitán español llegó allí y se fue apoderando de los lugares, ya no nos dejaba bajar. Entonces imagínate, yo estoy viviendo cosas que habían sucedido antes de la independencia y eso supongo que se repite Así por es, muchos lugares, ¿no? así es. Mira, los españoles se apoderaron siempre de las mejores tierras, ¿no? Eso lo han contado varios autores, ¿no? Bueno, los indios se fueron hacia las punas, ¿no? Los que no se acomodaron quisieron resistir. Y los que se acomodaron, bueno, terminaron siervos de estas haciendas, ¿no es cierto? Y la servidumbre ha durado pues hasta el tiempo de Velasco, ¿no? Mira, yo también, o sea, nuestra experiencia, la tuya, la mía, son relativamente diferentes, pero más o menos tenemos algo compartido. ¿Cuál es? Yo nací también en una hacienda feudal en el norte. O sea, yo sé lo que es servidumbre, los diversos tipos de servidumbre, allegados, digamos, arrendires, habilitados, todos esos, al servicio de un gamonal, ¿no? Y todos eran hablaban casi muy sumisos, casi llorando, ¿no? Este, cuando pasaba el señor, se hacían a un costado en el camino, se sacaban el sombrero para que pase el terrateniente, ¿no? Entonces digamos, era digamos, parte de esa herencia colonial que todavía, y estoy hablando, ¿no? Pues del siglo XV, estamos hablando del siglo XX, yo he nacido en el siglo XX, no tengo 500 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1942, ¿no es cierto? O sea, y yo recuerdo cómo esa cultura fue cambiando rápido también, ¿sabes? Porque en el año 48 llegaron los socialistas de Piura, Luciano Castillo, todo esto, ¿no? Sinforoso Benítez llegó a la hacienda y dijo, no trabajen gratis para el gamonal, cóbrenle un salario, pero ustedes tampoco usen gratis la pequeña parcela que les da, páguenle una renta, ¿no? Exijan ser tratados como ciudadanos, ¿no? Así le dijo, ¿no? Entonces, y efectivamente, fíjate, esa educación igualitaria fue calando mucho en la cultura. Antes, cuando yo era un niño, se llamaban entre ellos, hola mi amo,
mi amo, ¿no? O sea, una relación totalmente servil, ¿no? Pero después de cuando los socialistas ya los organizaron, ya todos eran camaradas, 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 ¿no? Camaradas se llamaban entre ellos, entonces cambiaron totalmente, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con los cambios también, o sea, lo feudal fue cambiando por una serie de, ¿no? De circunstancias en diversos lugares, ¿no? Este, pero los serviles estuvieron, los campesinos serviles estuvieron muy vinculados a lo español, fueron muy fieles, ¿no? Hubo algunas sublevaciones, pero no importantes. Generalmente fueron fieles. Por ejemplo, Túpac Amaru fue derrotado por un ejército de campesinos serviles que organizó el virrey. Y entonces se enfrentaron a los comuneros que apoyaban a Túpac Amaru. Entonces, eran gente muy fiel, muy leal. ¿Cuándo se subleva? ¿No? Cuando, ¿te acuerdas que González Prada dice, o, o digamos el señor, el amo, se apiada de estos y los trata como personas, o ellos conquistan el derecho a ser tratados como gente? Y eso es lo que pasó. Ellos conquistaron el derecho por los 50, comenzó la grandes movimientos de campesinos serviles el 50, 60, todo eso, ¿no? Entonces, sobre esa base es que surgen las guerrillas del 65, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces, los militares fueron a combatir las guerrillas, ¿no? Uno de ellos, Fernández Maldonado, me dijo una vez, oye, yo me hice izquierdista combatiendo las guerrillas, y le digo, ¿cómo así? Me dice, porque yo me di cuenta, y toda la generación de coroneles que fuimos a combatir la guerrilla, nos dimos cuenta que el problema no era la guerrilla, porque era un aerolito que caía, ¿no? De arriba, no había nada que nacía de abajo. El problema era el rostro de ira concentrada de los campesinos serviles que se habían sublevado, ¿no? Y que todo eso podía terminar en una revolución desde abajo en que no podíamos saber qué concluía realmente, ¿no? Entonces nosotros dijimos, si no hacemos una revolución desde arriba, profunda, no vamos a poder detener esa revolución desde abajo, ¿no? Y entonces, esa fue la causa un poco de los grandes cambios en el ejército y del golpe de Velasco, digamos. El golpe de Velasco lo dan 4 coroneles y 3 generales que pensaban lo mismo. Y ellos dirigieron la revolución militar, ¿no? Entonces, bueno, te digo esto porque son cambios acelerados también, y es la ruptura más grande que se da. Después ya no hemos tenido. Hoy volvemos a la continuidad. Con el Estado neoliberal, de alguna manera, hemos vuelto a la continuidad. Toda la economía se orienta en función del mercado internacional y a nosotros que nada, ¿no es cierto? O sea, y produce una informalidad brutal, digamos, ¿no? Entonces, en 1980, por ejemplo, solamente habían 40% informales. Hoy hay casi el doble, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el Estado neoliberal que orienta la economía hacia afuera, la mina es lo central, en fin, es una máquina de producción de informales, ¿no? Y la desigualdad que dice ahí los premios Nobel, esa desigualdad extractivista es la que finalmente hace fracasar al país, en cierta manera, lo que dicen los premios Nobel. Pero aquí en Claro, el Perú, nuestros políticos cuentan otra historia que diferente. La gente no trabaja bien, qué sé yo, una serie de asuntos, pero han sido claros estos premios Nobel. ¿Tú crees que finalmente si esta gente que aparentemente domina la economía se diera cuenta que soltando un poco esas ataduras, educando a la gente, haciendo lo más productiva intelectualmente, también ellos serían más beneficiados porque tendrían trabajo de alta calidad, de más recursos? ¿Por qué no logran comprender eso? ¿Por qué se aferran a las estructuras claro. coloniales? Bueno, nuestros países son muy desiguales justamente por la estructura colonial, digamos, ¿no? O sea, nosotros, México y Perú, como centros coloniales, tenemos, por ejemplo, digamos, una desigualdad muy grande
porque tiene que ver no solamente con el tipo de colonialismo mercantil y los terratenientes feudales, sino también con demasiada relación de servidumbre, porque la población indígena era muy numerosa, ¿no es cierto? Y esa fue una relación de servidumbre muy grande, que no se dio hacia el sur, por ejemplo, ¿no? El sur era una pampa vacía, digamos, ¿no? Entonces ahí no hay ese tipo de desigualdad tan brutal, porque aquí se junta, digamos, la desigualdad económica con la raza. La raza y la desigualdad económica se potencian, ¿no? La desigualdad económica se potencia con la desigualdad racial, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener la misma gente que ha estudiado las mismas cosas en las mismas universidades y en un caso por ser indígena le pagan menos y en el otro por no ser indígena le pagan más, ¿no es cierto? O sea, hay esos casos. Adolfo Figueroa, un gran economista de la Católica, demostró esos casos, ¿no? Muy interesantes, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces la desigualdad es brutal debido a esa estructura colonial, digamos, ¿no? Ahora, y yo creo que también mucho depende de la acción colectiva, digamos, ¿no? De la acción colectiva. O sea, ellos mismos, los premios Nobel, reconocen que no solamente es el problema de instituciones, tiene que haber cierta acción colectiva frente a la desigualdad, ¿no es cierto? Y entonces eso ayuda, digamos, a abrirse. Ahora, dice, bueno, hay ciertos países, dicen ellos, por ejemplo, Singapur, que nacieron con una estructura social más o menos igualitaria, ¿no? No había tanta desigualdad y entonces no, consideraron que podían vivir todos tranquilos. Entonces Singapur puede tener un régimen autoritario, pero ellos no ven necesario combatirlo, porque todos se sienten bien dentro de las condiciones económico-sociales de relativa igualdad que hay, ¿no? Eso es lo que sostienen también estos economistas, ¿no es cierto? Que les han dado el premio Nobel. Entonces, a mí me parece obvio, ¿cierto? O sea, claro, la desigualdad es importante. Hubo un pensador francés que se llamaba Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, decía que lo que caracteriza a la sociedad moderna es la revolución democrática. Es decir, esa revolución que nace desde abajo y que busca una igualación de condiciones sociales de todos, una especie de que todos sean iguales en términos, digamos, de estatus, ¿no? No económicamente, ¿no? Sino de estatus, o sea, que se acaben los privilegios jurídicos, que se acaben las discriminaciones y todos sean tratados como iguales, ¿no es cierto? Tú has vivido en Francia, tú has visto que todos van a los mismos colegios, todos van a las mismas universidades, todos van a los mismos centros de salud, ¿no? No importa qué clase sean, ¿no es cierto? No importa qué color tengan, qué religión tengan, eso es importante, esa es igualdad social, ¿no es cierto? Esa es igualdad social. Aquí eso es imposible, ¿no es cierto? Mira, es imposible. ¿Acaso puedes ir a los mismos colegios, a los mismos, no? Aquí la educación es un elemento de discriminación, ¿no? O sea, ¿quién es que el pobre dónde va y el rico dónde va? ¿No es cierto? Ese es. Bueno, pero por otro lado, esta revolución democrática, este deseo de cambiar de las grandes mayorías, pues es sostenida, resistida por poderes armados. Y cualquier manifestación, la gente Claro, está amenazada de muerte prácticamente y quienes se benefician de los recursos de los que controlan la economía, pues pagan, dan todos los privilegios a estos defensores del statu quo. Les pagan todo lo que quieren, los salarios que quieren, los beneficios que desean, los instrumentos que piden. Un poco difícil que haya un cambio ante, digamos, esta muralla que se ha puesto para todo cambio aparentemente. Y actualmente en este momento uno tiene la impresión, según lo que dicen los diarios, en los medios de comunicación, que eh, pueden dar las leyes que quieran, cambiarlas cuando quieren y el pueblo tranquilito nomás, no hay problema. ¿Esto tú lo ves así o estoy exagerando? Es lo que dicen los medios, no sé si será cierto, ¿no? Que hacen leyes contra todo lo que dice la jurisdicción,
las normas antiguas, es decir, hacen la ley que les beneficia y que retienen cualquier cambio. Sí. No, yo creo, sí, efectivamente, digamos, tú tienes una dominación estatal también que de alguna manera está adecuada a la forma de desarrollo económico, digamos, no hay divorcio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oligarquía, a comienzo del siglo XX, hizo una estructura estatal muy cerrada, muy privilegiada, excluyó a todos del voto, por ejemplo, ¿no? Solamente 2% votaban, todo el resto estaba excluido. En el siglo XIX votaba más o menos el 90%, 10%, perdón, 10% votaban, el 90 no, pero el 10% era más que el 2% del siglo XX. Entonces comenzaron la exclusión y la dominación de la élite, los partidos notables, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo institucionalizaron el ejército, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Y fueron construyendo un Estado patrimonial muy manejado por ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer presidente del Banco Central de Reserva, ¿quién fue? Manuel Prado, ¿no? El siguiente, ¿quién fue? Beltrán, ¿no? Y así se iban turnando, o sea, manejaban el Estado como si fuera su chacra, ¿no es cierto? Y el ejército también lo pusieron a su servicio. Hicieron un ejército institucional, lo cual estuvo muy bien, ¿no es cierto? Porque no había eso en el siglo XX. En el siglo XIX no había. Había un montón de ejércitos que se guerreaban entre ellos. En cambio, en el siglo XX hay uno solo, pero lo pusieron al servicio de la oligarquía. Eso lo notas, Modesto, claramente después del 30. Después del 30 hay un montón de dictaduras. ¿Qué? ¿Para respaldar a quién? A la oligarquía, ¿no es cierto? Lo que tú señalas, ¿no? De que, oye, si reclamas, te reprimen y entonces no hay correlación de fuerza. Bueno, fue eso lo que sucedió entre el 30 y el 50, pero después el 50 ya no pudieron. Del 50 no pudieron porque la movilización era impresionante. Tú eres mucho menor que yo, entonces no recuerdas los grandes movimientos de pobladores, de estudiantes, de obreros, de campesinos, desbordaron todo, lo que Matos Mar llama desborde popular, ¿te acuerdas? Entonces, ya no pudieron. El ejército mismo cambió de orientación, dejó de apoyar a la oligarquía. Y el año 62 dio el primer golpe contra la oligarquía, ¿no? Entonces ya la oligarquía no podía mantenerse. Si tú tienes un ejército ya al frente, ya, que no te deja gobernar, dice ya no. A la oligarquía la vetó y al APRA también, y entonces ya alistó un espacio para el gobierno de Belaúnde, y cuando este también fracasa, entonces directamente las Fuerzas Armadas toman el mando y hacen las grandes reformas que produjeron entonces, ¿no? Muy bien, y dime, pero creo, de acuerdo a la historia, todo tiene un límite. La gente, si bien es cierto, se retiene, es, Ah, poco a poco eso va creciendo como una olla a presión y de repente explota como ocurrió acá en Perú con el señor Merino de presidente. Y en ah. este momento uno tiene la impresión que hay síntomas de ese hartazgo. Hay huelgas por acá, por allá, los estudiantes de San Marcos se rebelan. ¿Tú crees que estamos en un momento crítico? Sí, mira, justamente lo que tú planteas es lo que se preguntan estos premios Nobel, ¿no? Todos los grandes cambios se producen en coyunturas críticas, ¿no? Todos los grandes cambios se producen en coyunturas críticas. Nosotros hemos tenido cinco y con esta ya entramos a la sexta coyuntura crítica. Entonces, tuvimos la coyuntura crítica de la independencia de 1810 a 1840 y al 1824. Después tuvimos la coyuntura crítica y la guerra con Chile, 1879, 1883. Después hemos tenido la coyuntura crítica de la República Aristocrática, 1920, 1933. Después hemos tenido la Revolución Militar, 7 años, ¿no? Y después hemos tenido el terrorismo, la hiperinflación y el golpe de Fujimori, ¿no? La crisis de los partidos y el golpe de Fujimori.
Entonces, eso también fue 10 años. Yo creo que hemos entrado en una coyuntura crítica de una época histórica, ¿no? Que es lo que tocan los premios Nobel, ¿no? Que dicen que siempre los grandes cambios estos se hacen en coyunturas críticas y tienen que tener ciertas características de estas coyunturas críticas para que tengan cierto éxito, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos entrado en una coyuntura crítica después de la caída de Castillo, ¿no? O sea, con el discurso golpista tonto que dio, porque ese no es golpe, sino un discurso golpista tonto, a partir de ahí, digamos, se cayó y se comenzó una movilización enorme, digamos, ¿no? En el sur sobre todo, ¿no? Y tú vas a encontrar, Modesto, que la gente que se moviliza en el sur es la misma que en la misma zona en que se produjo la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Y claro, y entonces hay una tradición de combate larga ahí, ¿no? Y de opresión y una memoria histórica que no se olvida, digamos, ¿no? Y entonces, y también todo el mundo andino, ¿no es cierto? O sea, todo eso se comenzó a mover. Después hemos tenido un momento de pausa larga, ¿no? De caída vertical, casi de una tranquilidad, que hoy comienza nuevamente una fase de ascenso de esa coyuntura crítica. No podemos saber en qué va a terminar, pero suponte tú que haya una especie que Lima se junta con con la ira del sur, ¿no? Y con la movilización andina. Yo creo que allí acabó este régimen perverso que tenemos hoy, ¿no? Entonces, perverso y corrupto, ¿no? Tal como tú has señalado de las leyes que se dan ellos mismos para favorecerse a sí mismos, para favorecer el crimen, ¿no? Francamente, este es un régimen perverso. Nunca hemos tenido un régimen tan perverso y tan tonto como este, ¿no? O sea, que te cuidan solamente su interés personal, ¿no? Están legislando para ellos. Más del 50% están acusados de delitos, ¿no? Entonces, yo diría que, digamos, podemos, quizás, si hubiera esa gran movilización, yo creo en América Latina en estos últimos tiempos, el soberano o la calle en movimiento ha sido decisiva, ¿no es cierto? Tanto en Chile, en Ecuador, ¿no? A Colombia, ¿no? O en la última de El Salvador, no El Salvador, sino de Guatemala, ¿no? Fue, ¿no? No, sí, Guatemala. Guatemala, Entonces, sí. que pusieron al presidente con grandes movilizaciones, en fin, ¿no? Entonces, y lo que tú señalas, lo de Merino acá también, ¿no es cierto? Fue enorme, ¿no? Y no tenían partido, ¿no? No había quien los dirija. ¿Quién los unió? La tecnología, este, este. ¿No Sí, es pues. cierto? El TikTok, el TikTok. Entonces, así se articularon. Entonces, yo creo que hoy juegan un papel muy importante el Internet, los medios de comunicación, la revolución mediática, digamos, ¿no? Y hay grandes movimientos en el mundo que son producto de esto, ¿no? Del Internet, del celular, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces estamos pues en un momento crítico, pero también hay, en el entorno donde me muevo, el universitario, hay mucha protesta interna entre las conversaciones, todo el mundo está descontento, pero no se deciden a manifestar, a declararse. Hay una cierta, se buscan cómo acomodarse a esta situación. Hay el servilismo que tú señalas, está bastante instalado en el Perú también, este espíritu servil. Sí, no, yo creo que sí hay, forma parte de la cultura tradicional colonial, ¿no? Este, pero también, digamos, tiene que ver un poco con que aquí en el Perú nunca hemos tenido una revolución democrática, digamos, ¿no? México la tuvo, ¿no es cierto? 1810, incluso la revolución liberal bueno, 1910 y la revolución liberal de ellos de 1857. Entonces tuvieron éxito.
Y los mexicanos son como nosotros. La diferencia es que ellos son cholos orgullosos y nosotros en cambio somos cholos acomplejados, ¿no es cierto? O sea, esa es la diferencia. Ellos han tenido dos revoluciones exitosas. Nosotros tuvimos una liberal de 1854 que fue interesante, ¿no? Ofreció la libertad a los esclavos, se eliminó el tributo, pero eso no eliminaba la servidumbre, pues. Entonces, eh, y además ya Castilla los traicionó en 1860, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no hemos tenido esa revolución democrática, como Bolivia también la tuvo en 1852. Los bolivianos son más orgullosos que nosotros, ¿no es cierto? O sea, es un problema de ciertas historias también, ¿no? Que aquí han fallado, ¿no es cierto? Claro, porque cuando la gente escucha, ve este programa, algunos dicen, no me hables del pasado, estamos en otros tiempos, olvídate esas cosas, no sea resentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que los españoles se apoderaron de las tierras de las comunidades y también en la República, dice, sí, pero cuando se les entregó las tierras con Velasco, las cosas se empeoraron. Caray, o sea que tú tienes derecho a quitarle la propiedad de la gente si es que te va bien y si no, no puede devolver las cosas. Lo que roba no puede devolverlas. No hay derecho a propiedad. Pero una cosa que a mí me preocupa mucho en estos tiempos, estimado Cinesio, es que parece que nosotros como peruanos somos peores que los españoles que llegaron, porque estamos invadiendo los territorios de las comunidades de la selva, no le pedimos permiso, entramos, contaminamos sus ríos, cortamos sus árboles, los ponemos a ellos en peligro, en fin, hacemos lo que se nos pega la gana, porque ese es territorio peruano. Allá ellos reciben por primera vez la noticia que son peruanos cuando llegan a quitarles sus recursos. ¿Estoy exagerando corresponde a algo de No, realidad? no, no, Modesto, mira, fíjate lo que tú estás diciendo pasó cuando o se produjo el proceso de independencia, el mundo indígena se dividió. Una parte estuvo apoyando a los realistas, ¿ya? Y lo otro a la independencia. Pero estos que apoyaban a los realistas no es porque eran tontos, ignorantes, no. Al contrario, ellos temían más a los criollos que a los realistas. Dice, con los españoles yo tenía protección, con estos criollos no voy a tener nada, ¿no? Entonces, pelearon contra Bolívar, en Guanta, por ejemplo, ¿no? Eh, se organizaron y resistieron y pelearon, porque decían que estos criollos los iban a explotar peor que los españoles, ¿no? Lo que tú estás señalando, ¿no? Y entonces tenían miedo y se produjo esa división entre el mundo indígena, en el mundo indígena. Unos eran realistas y otros eran pro independencia. Entonces, en la práctica, la independencia fue una especie de guerra civil, ¿no? De guerra civil en el mundo indígena, ¿no es cierto? Claro, Por lo porque que tú planteas, después entiendo que después de la independencia, varias comunidades perdieron sus propiedades. por Este, supuesto. tú leíste, supongo que leíste este libro de Manuel Escorza, ¿cómo se llama? Garabombo lo Invisible, ¿no? Claro. Descubre que tenía propiedades otorgadas por el rey de las comunidades y él quería pelear por esas propiedades que le habían arranchado, digamos. Efectivamente, Es que pues ahí lo que pasó, Modesto, es que San Martín perdón, Bolívar dio una serie de leyes que favorecían la compra-venta de tierras, saneamiento y compra-venta de tierras. Y entonces apareció un nuevo latifundio, producto de compra y venta, sobre todo en la zona central, donde antes no había grandes haciendas. En Huancayo no había grandes haciendas. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo entre los conquistadores y los huancas, ¿no? Los huancas dijeron, ya no, vamos a pelear los dos juntos, españoles y huancas, contra los incas. Entonces, a cambio de que España no iba a establecer encomiendas en el centro, y no hizo, pues,
y entonces no hay grandes haciendas coloniales en el centro. Pero esas haciendas aparecen en el siglo XIX, cuando hay el saneamiento, compra y venta de tierras, entonces apropiación ya de grandes dueños, ¿no? Grandes propietarios que compran la tierra, ¿no? Y que lo compran a precio vil, ¿no? Y los excluye, totalmente se quedan huérfanos de todo, ¿no? Bueno, en conclusión, bueno, ahora al presente, de acá para el futuro, lo que nos convendría a los peruanos es deshacernos de esas estructuras coloniales de manera democrática, que tengamos un convencimiento todos, que es lo que conviene a todos, no solamente a los más pobres, sino a todo el mundo, ¿no? Y esto, para comprender ello, tendríamos pues que contar con una educación acorde, pero la educación que hemos recibido, en todo caso la que yo recibí de parte de la escuela oficial, era más bien reconocer la superioridad, entre comillas, de la civilización que nos trajeron, etcétera, etcétera, a llamar gentiles a nuestros antepasados, eso me enseñaron a mí. Claro, llegaba a mi casa con mi abuelo, me enseñaba todo lo contrario, pero la mayoría de mis compañeros se tragaban completamente el sapo y se sentían, como tú dices, un poco inferiores. Nos han salvado del salvajismo. Sí. Este, esa educación que recibimos nosotros, supongo, espero que ya no exista o todavía hay rezago de esa educación que reciben los escolares. Claro, yo creo que, fíjate, tiene que ser una educación pública de calidad, generalizada en todo el territorio. Esa fue una de las apuestas que hizo un ministro de la República Aristocrática muy inteligente que se llamaba Polar, ¿ya? El ministro Polar hizo cuatro grandes cambios importantísimos. Primero, dijo, la educación que pase del municipio al gobierno central, uno. Dos, vamos a entregar el presupuesto al gobierno, a la educación, de 20% del presupuesto va a ir a educación. Educación en ese tiempo estaba dentro del Ministerio de Justicia e Instrucción, pero los pliegos eran separados. 20% es un montón, ahora es 16, mira, ahora es 16, entonces 20 era un montón. Ya, tercera medida, créense las normales para que se formen los maestros y vayan a educar a todos con alta calidad. Y cuatro, la gran medida revolucionaria, todos los maestros al campo, todos los maestros al campo. Entonces, gente que no sabía qué he hecho, en fin, pero la idea era que tenían que recibir una educación igual, todos de calidad en todo el territorio. Esa era la idea. Entonces, a mí me parece interesante y Esa es eso es lo que hay que hacer. esa escuela normal fue construida con la idea de los franceses que hicieron lo mismo en su momento, ¿no? Claro, claro. La idea es que, ¿sabes qué? Que la educación pública sea de calidad igual para todos, de alta calidad. Entonces, la educación es una igualdad de oportunidades. Ahora no es igualdad de oportunidades. Es diferente si tú te educas en, no sé, pues en el mejor colegio donde se pagan $1,500 y en una escuela pública, ¿no? Pobrísima, ¿no es cierto? O sea, es diferente. ¿Qué igualdad de oportunidades hay? Ninguna, ¿no es cierto? En cambio, si hicieras una educación pública de calidad, como en Europa, por ejemplo, allí sí hay igualdad de oportunidades, ¿no? O salud también. Todo eso es importante. Además, yo creo que hay una cosa interesante. A partir de ahí puede surgir esta idea eh, de que es necesario un reconocimiento, que nosotros, eso es lo que falta, ¿no? Un reconocimiento mutuo de nuestras diferencias y que podemos vivir siendo diferentes, ¿no es cierto? Eso es obvio, ¿no es cierto? Nosotros, tú, yo, no tenemos ni un problema, pero el problema está en los demás arriba, no quieren parecerse a nosotros, ¿no es cierto? O sea, entonces, este, Bueno, yo tampoco quiero parecerme a nadie, pero lo que tú señalas, igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, amigos, seguidores, no es que sea una cosa banal, porque todos los seres humanos, estadísticamente hablando, tenemos la misma potencialidad genética, podemos ser premios Nobel si se desea, todos tenemos la misma probabilidad.
Pero si no se da la educación igual para todos, lo que se está haciendo es que el país está, digamos, mal utilizando, desperdiciando la capacidad de los peruanos, de la gran mayoría, y si solamente el 10% de la población tiene esa educación, significa que el país está funcionando a décimo de máquina, es como si tuviese Ah, un motor que puede andar a 10 caballos de fuerza y solamente con uno nomás hace caminar, de modo que la igualdad de oportunidades es bien para el crecimiento del país. Y es lo que dicen los premios Nobel, lo que hemos señalado. Aquí mi mujer siempre me dice, oye, pero están hablando igual que tú. Claro, es lógico, es obvio. Si damos igualdad de oportunidades, la máquina va a funcionar a 100% de su claro, capacidad. De lo contrario, el país, como dicen los premios Nobel, no va a tener crecimiento, no va a tener desarrollo porque está funcionando a una fracción muy pequeñita de su potencial. Es lo que yo concluyo. ¿Cuál es tu conclusión de esta conversación, estimado Cinesio? muchas gracias. Yo creo, ya se acaba. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es fundamental, ¿no? Yo creo que, fíjate, una de las características de los estados europeos es que, digamos, tienen todos sus estados, con alguna pequeña excepción, Italia en el sur, ¿no? Por ejemplo, pero casi todos sus estados tienen grandes capacidades, ¿no? Y, por ejemplo, educación de calidad, salud de calidad, ¿no? Justicia de calidad, seguridad de calidad, o sea, todos son, y eso es un poco lo que nosotros no hemos podido construir, ¿no? No hemos podido construir. Y es necesario reconstruir el Estado, porque este es un Estado lamentable, digamos, ¿no? Lamentable. Y además parece que los que han sido elegidos actualmente hacen todo lo necesario para incluso hacer más exclusivistas. Y a propósito de eso, para terminar, ¿qué opinas tú de lo que ha sucedido en San Marcos? Tú eres sanmarquino, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes, supongo, eh, Sí. No, yo soy sanmarquino, pues de corazón. San Marcos para mí es una pasión, ¿no? Yo trabajo en la Católica y en San Marcos, en las no, dos, yo sé, ¿no? pero ¿dónde estudiaste tú? Sí, pues los estudiantes son mis alumnos y yo me siento muy bien ahí con ellos, ¿no? Me identifico con ellos y en la lucha de ayer ellos tienen toda la razón, ¿no? Porque tenemos una rectora retrógrada, ¿no? Que digamos es va vinculada al Opus Dei y al Fujimorismo, en fin, muy conservadora, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que, bueno, ella puede pensar lo que quiera, pero lo que no puede hacer es destruir la educación. Ha ayudado a destruir la SUNEDU, ¿no? Y un poco no hace avanzar a las universidades, hace coaliciones con las universidades peores, ¿no? Y no con las universidades mejores, digamos, ¿no? Entonces, en las universidades públicas hay de calidad también, ¿no? La UNI, la Agraria, ¿no es cierto? Son universidades públicas, San Marcos, sobre todo medicina, veterinaria, son extraordinarios, ¿no? Entonces, pero esta señora, digamos, ha hecho alianzas con las peores universidades, ¿no? De las privadas, ¿no? O públicas, de las peores. Pero entonces ha hecho retroceder la educación y ahora ha armado un comité electoral que cambia la ley, establece un reglamento que viola la ley, bloquea a los opositores, tacha a los adversarios y al mismo tiempo, digamos, las elecciones pues no son limpias, ¿no es cierto? Yo creo que eso irritó a los estudiantes, no a los profesores. Bueno, los profesores también, una corriente de profesores fuerte, pero era ya básicamente los estudiantes, ¿no? Que son gente más limpia, digamos, ¿no? Que quieren, ¿no? Limpieza, ¿no? En su universidad y eso es lo que los llevó a sublevarse ayer, ¿no? Lo que dice Noam Chomsky, ¿no? La juventud que tiene la mente limpia es la esperanza de la humanidad. Bueno, Así muchas es, así gracias. es. Sí. Muchas gracias, Siempre hemos, Cinesio. Ha sido un gran sí. placer conversar contigo. Ha sido Cinesio López, sociólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de San Marcos, que ha estado con nosotros para enseñarnos un poco
las cosas en torno al Premio Nobel de Economía de este año y también, por supuesto, de la sociología y la historia del Perú. Muchas gracias, Inesio. Un placer. Gracias a ti, Modesto. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.